Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento que es el corazón de la medicina moderna. UCT3 anticoagulantes.pdf. Un tema clave, desde luego. El plan es desentrañar este mundo desde los fármacos más clásicos hasta las últimas innovaciones. Queremos entender cómo funcionan y sobre todo qué implican. Hmm. Y para empezar, una pregunta que me surgió al leerlo. ¿Cómo es posible que uno de los anticoagulantes más potentes y rápidos que tenemos venga originalmente de pulmones e intestinos de cerdos? A ver si desgranamos esto. Es un punto de partida perfecto, la verdad, porque ilustra la historia tan curiosa de la farmacología. Claro. Y es que los anticoagulantes son cruciales. Son nuestra defensa contra cosas tan devastadoras como un ictus, una trombosis o una embolia pulmonar. Uf. Pero su historia es la de un equilibrio constante. Es casi como caminar por la cuerda floja. El objetivo es evitar que la sangre coagule cuando no debe, pero sin quitarle del todo la capacidad de coagular cuando sí es necesario. Y cada fármaco lo aborda de una forma distinta, ¿no? Completamente distinta. Pues empecemos por ahí, por ese fármaco de origen animal, la heparina. El documento la describe como una molécula muy grande, muy polar. Ajá. Entiendo que esto tiene consecuencias directas, o sea, no te la puedes tomar en una pastilla. Tiene que ser inyectada. Exacto. Administración subcutánea o intravenosa. Siempre. Y esa misma estructura tan grande le impide cruzar ciertas barreras del cuerpo, como la placenta en un embarazo o la barrera que protege el cerebro. ¿Vale? Pero lo que es fascinante de verdad es su mecanismo. Si inyectáramos heparina en un tubo de ensayo con sangre, su efecto sería mínimo. Espera. ¿Cómo? Me estás diciendo que el fármaco en sí mismo apenas hace nada. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona como un catalizador, como una llave que activa un sistema de seguridad que ya tenemos nosotros. Ah, En nuestra sangre circula una proteína, la antitrombina 3, que es nuestro anticoagulante natural. Lo que hace la heparina es unirse a ella y, por así decirlo, supercargarla. vaya. Multiplica su eficacia entre 100 y 1000 veces. Y al hacerlo, la antitrombina 3 se convierte en una máquina de neutralizar la trombina, que es como el cemento final del coágulo. O sea, un efecto casi instantáneo. Casi instantáneo. Es un mecanismo indirecto, pero de una potencia y una rapidez formidables. Entiendo. La heparina original es como una herramienta muy bruta, ¿no? Muy potente, pero quizá poco refinada. Y según leo, esto ha evolucionado. Muchísimo. Ahora se usan más las heparinas de bajo peso molecular, las HBPM. Nombres como enoxaparina, bemiparina, son simplemente versiones más pequeñas. Precisamente. Son fragmentos de la molécula original y al trocearla conseguimos algo increíble. ¿El qué? Es como pasar de usar un mazo a usar un bisturí de precisión. Estas moléculas más pequeñas se absorben de forma mucho más predecible, su efecto dura más y, lo más importante, su respuesta es tan consistente que en la mayoría de casos no necesitamos monitorizar su efecto con análisis constantes. O sea que es más seguro y más fácil de usar. Desde el punto de vista farmacológico, la idea es brillante. Y esa predictibilidad supongo que abre la puerta a muchísimas aplicaciones. A un abanico enorme, ¿sí? Son el pilar para prevenir trombos después de una cirugía mayor, de cadera o rodilla, por ejemplo. Claro. Se usan en gente inmovilizada mucho tiempo. Y, por supuesto, son tratamiento de primera línea cuando el trombo ya existe, en una trombosis venosa o una embolia. Incluso en un infarto ayudan a que el coágulo no siga creciendo. Son fármacos esenciales en cualquier hospital. Pero claro, un poder tan grande, conlleva un riesgo. El documento es muy claro. El peligro número 1 es la hemorragia. Sin duda. Y aquí señala una interacción que, la verdad, me parece preocupante. Habla de los AINES, los antiinflamatorios tipo ibuprofeno. Sí. Entonces, una persona recuperándose de una cirugía con dolor y que necesita heparina, ¿no puede tomarse un simple ibuprofeno sin ponerse en un riesgo grave? Suena a una situación muy complicada. Es una situación que requiere un manejo muy, muy cuidadoso. El problema es que actúan por dos vías que suman riesgo. A ver. La heparina reduce la formación del coágulo y los AINES, por su parte, atontan a las plaquetas, que son las primeras que llegan para taponar una herida. ¿Y si combinas los dos?
dejas al cuerpo con muy pocas defensas contra el sangrado. Por eso se evitan siempre que se puede. Y ojo, que no es el único riesgo. A largo plazo puede causar una bajada de plaquetas, lo que se llama trombocitopenia o incluso osteoporosis. ¿Y si ocurre lo peor? Si hay una sobredosis y un sangrado que no para, ¿hay un botón de apagado? Lo hay. Y es una de sus grandes ventajas. Existe un antídoto muy eficaz, el sulfato de protamina. Se administra por vena y neutraliza la heparina casi al momento. Qué importante tener esa opción. Es fundamental. Por ejemplo, en odontología, como bien detalla el documento. Imagina a alguien que toma un anticoagulante oral y necesita una extracción dental compleja. El riesgo de sangrado es alto. Claro. Pues lo que se hace a veces es una terapia puente. Se le quita su pastilla unos días antes y se le pasa a inyecciones de heparina, ¿Y por qué ese cambio? porque la heparina dura muy poco en el cuerpo. Podemos pautar la última inyección 24 horas antes de la intervención, llegar a la cirugía con un nivel de anticoagulación bajo y controlable y reanudarla después. Permite un control casi total del riesgo. Una estrategia muy elegante, la verdad. Mucho. Entendido. Todo esto de las inyecciones de heparina es clave en el hospital, pero para el día a día. Durante décadas, la gente ha dependido de una pastilla, una que viene con un manual de instrucciones complejísimo, el famoso Sintrom. Exacto, el acenocumarol, un antagonista de la vitamina K. Y aquí el mecanismo es completamente diferente. No actúa en la sangre, sino que va a la fábrica, al hígado. A la fábrica. Sí. La vitamina K es esencial para que el hígado produzca varios factores de la coagulación. El 2, el 7, el 9 y el X. El Sintrom lo que hace es bloquear el reciclaje de esa vitamina K. Y el hígado se queda sin materia prima. Justo. Y produce factores defectuosos que no funcionan. Vale. Si bloquea la producción, el efecto no será inmediato. Tardará unos días. Pero lo que más me impresiona de las notas es la necesidad de un control tan estricto. El análisis de sangre del INR. ¿Por qué es tan increíblemente sensible este fármaco? Porque su equilibrio es extraordinariamente delicado. El efecto depende de la dosis, pero también de la genética de la persona, de su hígado, de lo que come y de casi cualquier otro fármaco que tome. Madre mía. Por eso es indispensable medir el INR, que es, un indicador de lo rápido que coagula la sangre. El objetivo es mantenerlo en un rango muy específico, normalmente entre 2 y 3. ¿Qué pasa si te sales de ahí? Por debajo de 2 no estás protegido del trombo. Por encima de 4 o 5, el riesgo de una hemorragia grave, incluso cerebral, se dispara. Pero entonces, para alguien que lo toma, esto condiciona toda su vida, ¿no? Si el documento dice que alimentos ricos en vitamina K, como las espinacas, pueden anular el efecto, ¿qué hace esa gente? ¿No pueden comer ensaladas? Suena increíblemente estresante. Es un desafío, sin duda. El consejo no es prohibir esos alimentos, que son sanos, sino mantener un consumo estable. O sea, no pasarse una semana comiendo solo brócoli y la siguiente nada. Mantener una rutina. Eso es. El cuerpo se acostumbra a un cierto nivel de vitamina K y la dosis se ajusta a eso. El problema son los cambios bruscos. Y lo mismo con otros fármacos. He visto pacientes con el INR por las nubes por un simple antibiótico para una infección de muelas. ¡Qué barbaridad! De ahí la importancia de esa comunicación constante con el médico. En las notas también se menciona una interacción que jamás se me habría ocurrido. Los antidepresivos y SRS. ¿Qué tiene que ver la serotonina con la coagulación? Es una de esas conexiones fascinantes del cuerpo. Las plaquetas no producen serotonina, pero la captan de la sangre y la usan como señal para activarse cuando hay una herida. Los antidepresivos y SRS, al bloquear la recaptación de serotonina en el cerebro, también impiden que las plaquetas la acumulen bien. Las debilita, por así decirlo. ¿Y si las combinas con un anticoagulante? Pues el riesgo de sangrado aumenta significativamente. Es un equilibrio delicadísimo, de verdad. ¿Y si se rompe y hay una hemorragia? ¿Cuál es el antídoto aquí? Pues es bastante lógico. Si el problema es la falta de vitamina K, el antídoto es administrar vitamina K. Claro. Se puede dar por boca o en vena y el hígado vuelve a tener la materia prima para fabricar factores que funcionan. De nuevo, tener esta opción es vital. De acuerdo. O sea que manejar el síndrome es como caminar por la cuerda floja a diario. Parece evidente que la ciencia tenía que buscar una alternativa. Y eso nos lleva a la nueva generación, los anticoagulantes orales de acción directa, o ACOD. Y esto no fue solo un fármaco nuevo. Fue un cambio de paradigma en la vida del paciente.
El nombre de acción directa lo dice todo. Ya no vamos a la fábrica del hígado. ¿A dónde van? Fármacos como el Rivaroxaban o el Apixaban van directamente a la sangre y bloquean una pieza clave, el factor XA, o como el Dabigatran, que bloquea directamente la trombina. Son mucho más específicos. Y la consecuencia práctica, que es la que destaca el documento, es... Enorme. No necesitan monitorización del INR. Exacto. Su efecto es predecible, estable y no se ve afectado por la dieta. Para el paciente esto es una revolución. Me lo imagino. Pasamos de una vida dictada por análisis semanales, ajustes de dosis y listas de alimentos, a la simplicidad de tomar 1 o 2 pastillas al día. La mejora en calidad de vida es incalculable. Suena demasiado bueno para ser verdad. Sin monitorización, sin restricciones de comida, ¿dónde está la trampa? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente, el gran pero, es qué hacemos cuando las cosas van mal. El manejo de las hemorragias. Si antes teníamos antídotos claros, aquí la historia se complica. La vitamina K no sirve de nada, la protamina tampoco. Actúan en otro sitio. Y aquí es donde las notas dan un dato crucial. Para los inhibidores del factor XA, como Rivaroxaban y Apixaban, que son los más usados, ¿Sí? El documento indica que no hay un antídoto comercializado en España. Se menciona el Andexanet alfa, pero no es de uso generalizado. Ostras, entiendo. Entonces hemos ganado una comodidad enorme en el día a día, pero hemos perdido una red de seguridad crucial en caso de emergencia. Es casi como un pacto con el diablo. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. Y es el debate central. Si un paciente con uno de estos fármacos tiene un accidente de tráfico grave, revertir la anticoagulación es un desafío enorme. Se usan concentrados de factores, pero son medidas de soporte, no un antídoto que apague el fármaco. Es una diferencia fundamental. Totalmente. Pero el documento sí que menciona una excepción clave, un fármaco que sí tiene ese interruptor. Correcto. Y es una distinción importantísima. Para el Dabigatran, que inhibe la trombina, sí existe un antídoto específico y muy eficaz, el Idarucizumab. Ah, vale. Solo al Dabigatran y neutralizarlo en minutos. Esto le da un perfil de seguridad diferente en ciertas situaciones y es un factor que se tiene muy en cuenta. ¿Y las interacciones? ¿El riesgo con los AINES o los antidepresivos desaparece con estos nuevos fármacos? No, en absoluto. Ese riesgo persiste. La lógica es la misma. Si debilitas la coagulación con el ACOD y además debilitas las plaquetas con un AINE, el riesgo de sangrado aumenta. ¿Sigue siendo una combinación a evitar? Desde luego. Y en odontología, al no tener el INR como guía, la estrategia es más directa. Se planifica la suspensión del fármaco 1 o 2 días antes y listo. Bien. Creo que el viaje queda claro. Empezamos con la heparina, potente, pero que requiere inyecciones. Luego evolucionó a las de bajo peso molecular, más manejables. Después, décadas con el Sintrom, eficaz, pero que convertía la vida en un ejercicio de equilibrio. Y finalmente llegamos a la era de los COAD. Ofrecen una libertad impensable hace 20 años al eliminar la monitorización. Pero Pero esa simplicidad nos ha traído un nuevo desafío. ¿Cómo gestionar las hemorragias, donde tener un antídoto específico se convierte en el factor de seguridad más importante? entonces lo que queda claro es que no existe el mejor anticoagulante, ¿no? La elección es un traje a medida. Totalmente. Depende del riesgo de caídas de la persona, de si tiene problemas de riñón, de su estilo de vida. Es un equilibrio muy complejo entre eficacia, seguridad y comodidad. Totalmente. La llegada de los nuevos fármacos ha ampliado el arsenal, pero también ha hecho la decisión mucho más matizada. Requiere un conocimiento profundo del médico y una conversación honesta con el paciente. Y todo esto me lleva a una reflexión final. La tendencia en farmacología parece clara. Vamos hacia tratamientos más sencillos, más directos, con menos controles. Sí. Queremos la máxima eficacia con la mínima interferencia en la vida diaria. Pero como hemos visto, esta simplicidad puede tener un coste oculto, como la falta de una red de seguridad. Ahí está la clave. Y esto nos deja con una pregunta. En esta búsqueda de la comodidad, ¿estamos redefiniendo lo que consideramos un riesgo aceptable? ¿Qué valor le damos a poder pulsar un botón de apagado en una emergencia frente a la libertad de no tener que pensar en ello cada día? Es algo en lo que pensar.